Buenas familia, en el vídeo de hoy vamos a preparar 5 deliciosos canapés para estas navidades o para cualquier ocasión que se tercie, porque están deliciosos y son muy fáciles de preparar. Vamos al lío con la receta, que empezamos. Vamos a desenrollar una plancha de hojaldre, esta es comprada, si queréis hacerlo casero podéis hacerlo casero, y vamos a cortar unas tiras de como 1,5 dedos aproximadamente. Podéis utilizar un cuchillo muy afilado o un cortapichas como hago yo, que para mí me es muy cómodo. Vamos a tomar unas salchichas tipo Frankfurt y las vamos a cortar chiquititas, como de cada una vamos a sacar 3. Voy a hacer aquí para que lo veáis. Más o menos. Y ahora vamos a ir tomando una tira y enrollamos más o menos hasta la mitad. Podéis utilizar francos también pequeñitos. Ya tenemos que precalentar el horno a 200 grados y los vamos a pasar a la bandeja del horno. Siempre en la bandeja vamos a intentar que el cierre quede abajo para que el hojaldre al abrirse en el horno no se nos desenrolle. Vamos a coger un huevo, lo batimos ligeramente y vamos a pincelar un poquito el hojaldre para que dore. Y opcionalmente vamos a espolvorear un poquito de semillas de sésamo, semillas de amapola, lo que os apetezca. Vamos a llevarlos al horno a 200 grados hasta que el hojaldre esté cocinado. Luego os digo exactamente lo que han tardado. Calor arriba y abajo. Mientras tenemos los otros metidos en el horno, vamos a desenrollar otra plancha de hojaldre y le vamos a colocar unas lonchas de jamón york, jamón cocido o jamón dulce, como le llaméis vosotros, por toda la plancha de hojaldre. Y le vamos a colocar también unas lonchas de queso. Enrollamos con la ayuda del papel. No lo dejéis muy fuerte para que el hojaldre tenga espacio para abrirse en el horno, porque si no se os va a quedar demasiado apelmazado. Así que lo vamos enrollando pero dejando un huequito que quede así. Pincelamos, tengo por aquí el huevo, así que vamos a pincelar por aquí un poquito el borde y así lo sellamos bien. Así un poquito y listo. Y ahora con un cuchillo afilado vamos a cortar así, sin arrastrar el cuchillo, porque si no el hojaldre después no queda bien. Vamos a ir cortando, mira, así, aproximadamente de 1 dedo de grosor. Así. Mientras se terminan de hacer los otros, es mejor que esto lo reservéis en la nevera, y más si tenéis calor en la cocina. Han pasado 12 minutos, ya los tenemos listos, así que los vamos a ir colocando sobre una rejilla para que enfríe. Vamos a sacar la otra masa de la nevera, que la teníamos metida, y la vamos a colocar sobre el mismo papel, que vamos a aprovecharlo. Dejar un espacio, porque al abrirse se va a hacer un poquito más ancho el hojaldre, y las vamos a ir colocando.
Los vamos a llevar de nuevo al horno a 200 grados hasta que se doren. Estos no los voy a pincelar con huevo, porque si los pincelo perdón, con huevo por aquí encima, corro el riesgo de que el hojaldre no se abra. Se quede todo pegado por aquí y no se me abra bien el círculo. Así que van sin pintar, ¿eh? Después de 15 minutos ya tenemos nuestros rollitos de jamón york y queso listos. Así que los vamos a sacar también sobre una rejilla y los vamos a dejar enfriar. No os preocupéis si se han pegado un poquito entre ellos, porque después los separamos. Lo importante es que veáis el color tostadito que tienen, que nos han llegado a quemar y huelen de maravilla. Así que vamos a dejarlos así enfriar y mientras seguimos con los otros canapés que vamos a preparar. Para esto vamos a tomar unas rebanadas de pan de molde o pan lactal. Le vamos a quitar las cortezas. Lo podéis comprar también sin corteza. Y la corteza la podéis guardar para hacer algún budín o pan rallado. La dejáis secar y la moléis. Tomamos una rebanada y con un poco de salsa tártara, que os voy a dejar ahí en la esquina cómo elaborarla, vamos a untar nuestra rebanada. Y tengo por aquí unos palitos de surimi de pescado. Vamos a hacerle así unos cortes y los vamos a trocear muy chiquitines. Vamos a espolvorear un poquito sobre nuestra salsa tártara por aquí. La cantidad al gusto. Que os gusta más, echáis más. Que no, echáis menos. Así de fácil. Vamos a poner por aquí un poquito más. Montamos una sobre otra de esta forma. Me voy a ayudar con un tenedor para presionar y hacer un poquito de fuerza y no mancharme las manos. Vamos a cortar al medio de esta forma. Y ahora vamos a cortar en 3, por ejemplo. Y ya para rematar voy a colocar un pequeño langostino cocido. Creo que en otros sitios se llaman camarón, encima de cada una de ellas. Mirad, me he despistado, me falta una aceituna, una oliva. Así que ahí va. Ahora sí. Vamos a reservar estos y hacemos otra variedad. Vamos a sacar unas lonchas de un buen pan, pan de lo más casero posible, si podéis, un pan de calidad, con una buena miga, unas lascas finas. Bueno, ya tengo aquí el pan, vamos a echarle un chorrito de un buen aceite de oliva. Un jamoncito del bueno. Vamos a ponerle ahí una lasquita. Bueno, esto huele que estoy ya salivando, pero salivando, Madre mía, qué olorcito, qué olorcito. Ya veréis, como con 4 cosas montamos aquí un plato estupendo. Tengo por aquí el queso. Voy a partirlo a la mitad. Mirad. Bueno, pues lo voy a dejar entero. Yo creo que lo voy a dejar entero. Porque las lasquitas de pan son un poquito anchas. Como esto no le va a amargar a nadie, menos al que no puede comer queso. Mira, justito. Una maravilla. Otro chorrín de aceite de oliva.
Y esto no necesita más. Para los siguientes, de nuevo, vamos a tomar 6 rebanadas de pan de molde o pan lactal. De nuevo cortamos la corteza. Yo las estoy aprovechando todas ahí en un bole, porque esto después te haces un budín. Listo, voy a reservar. Vente para acá conmigo. Vamos a poner un poquito de salsa tártara por aquí en uno. Repartimos muy bien. Voy a colocar un poquito de jamón york en estas. Esta salsa le va todo, a mí me encanta, así que no tengáis problema. Chafamos un poquito y otro poquito de salsa. Además es buenísimo. Otra mitad y ponemos otra. Ahí. Hacemos lo mismo con el otro. Vamos de nuevo a poner muy poquito por arriba ya. Lo pasamos al plato. Y de la misma manera los vamos a cortar. Esta vez los voy a hacer triángulos para que queden diferentes de los otros anteriores que hemos hecho. Aunque el relleno es diferente, pero así ya a la vista se diferencian. Y ahora tengo por aquí unas puntitas de espárrago. Voy a colocar una en cada triangulito. Y de nuevo vamos a poner una aceitunita por aquí. Bueno, pues ya solo nos queda emplatar, así que vais eligiendo el canapé que vayáis queriendo, vais haciendo filas de diferentes sabores. Pues ya tenemos la bandeja lista. Con las cantidades que os doy os van a salir 2 bandejas exactamente como esta. Así que ya decidís vosotros si hacer toda la receta o hacer la mitad. Espero que os hayan gustado todos estos canapés, que los disfrutéis y que aprovechen. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa.